Es buena costumbre hablar con los protagonistas de las noticias y con especialistas que saben de lo que opinan. Son las voces autorizadas de Buena Costumbre. Bueno, ya hace algunos días sabemos que la situación en el norte es crítica, sobre todo en los pasos, fronterizos de nuestro país, donde ingresan cientos de personas en condición, ¿verdad?, de indocumentados, donde no hay una previa identificación de quiénes son las personas que están ingresando, donde existe una crisis inminente de seguridad y de migración, donde el gobierno ha también decretado estado de excepción constitucional, una medida extrema que podría restringir, ¿verdad?, ciertas libertades y que también condiciona, ¿verdad?, a los militares a cumplir ahí ciertas labores y exigencias. Tenemos para hablar de esta situación migratoria en particular a José Tomás Vicuña. Él es gerente general del Centro de Investigación y Consultoría Laboral Data Lab. Él es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, bachiller en Teología y Filosofía y especialista en desarrollo de iniciativas con impacto social, migración, sostenibilidad empresarial, diversidad e inclusión, también vínculo con comunidades y también recursos humanos. Muy bienvenido, José Tomás, al programa Buena Costumbre. Hola, María José, buenos días, gracias por la invitación y la presentación, que fue bastante rimbombante. Muchas gracias. Nos estás hablando desde Santiago, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Espero indagar, ¿verdad?, contigo en esta entrevista la situación migratoria de nuestro país, ya que tienes conocimientos, obviamente, de aquello también a raíz de una columna que publicaste, una columna de opinión en el The Clinic, que habla de un mal diagnóstico. ¿Por qué dices que se tuvo un mal diagnóstico de la situación migratoria y por ende se han tenido malos resultados al respecto? Se ha hablado mucho de una crisis migratoria y yo más bien he señalado que es una crisis de las políticas migratorias. Perfecto. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos más ingresos por paso no habilitado, más muertes en frontera. De hecho, ayer murió otra persona más 23 en un año. Uh-huh. Más irregularidad de la población migrante, más delincuencia en el norte, peor convivencia dentro del país. Bueno, y podría seguir con varios ejemplos más. Entonces, ¿qué pasó que tuvimos estos resultados? O sea, claramente nadie está de acuerdo con la política y una prueba muy fehaciente de eso es el establecimiento del estado de excepción. Si yo hago el estado de excepción, si lo decreto, es porque algo está ya saliendo mal y no tengo otra alternativa. Entonces, claro, ha habido un mal... ¿Y por qué pasó esto? La mayoría de los proyectos a nivel empresarial no falla tanto en la implementación, sino que en el diseño. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, lo que ha pasado es que en términos globales se ha reducido notoriamente el ingreso de población venezolana. Entraban 130.000 al año, ya son unos pocos miles, pero ha aumentado mucho el ingreso por paso habilitado y eso conlleva desde las muertes en frontera al crecimiento de redes de tráfico o ingreso de delincuentes. Y ante eso, lo que hay que tomar en cuenta es otra cosa que yo he señalado bastante, que a Venezuela se le están aplicando medidas migratorias cuando en verdad ha habido una crisis humanitaria. ¿Qué significa esto? Uh-huh. Que está la debacle de Venezuela, o sea, 3/4 partes de la población vive en pobreza, conseguir documentos es imposible prácticamente. O sea, yo no le puedo decir, bueno, si usted quiere venir para acá, presénteme todos los documentos, va a tener que esperar unos 6 meses al menos, que es lo que las personas esperan la visa responsable democrática para después venir para acá. La verdad, la gente está huyendo, no está migrando. Y situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales. Sale más fácil siempre pensarlo con la población siria. Bueno, la población siria han huido cerca de 6 millones de personas. La población venezolana también. ¿Sería sensato pensar que a la población siria Chile la quiere recibir, pero bueno, tiene que ir al consulado de Chile en Siria y presentar una serie de documentos que probablemente no los van a poder conseguir en el gobierno ahí de Siria? Entonces las personas van a huir igual. Uh-huh. ¿Tiene que Chile por eso decir, entonces que todas las personas venezolanas vengan acá? No, porque yo creo que a veces se caricaturiza la situación. Claro. Para que uno hay que tener en cuenta que es una crisis regional, o sea, no es una crisis en el norte de Chile, no es una crisis solo en Venezuela, sino que está en la región, y por lo tanto se requiere una respuesta regional.
Hoy día Chile es el cuarto país receptor de población venezolana en el continente, bueno, y en el mundo. Eso quiere decir que no todas las personas están viendo para acá, pero probablemente muchas quieran seguir viniendo. ¿Por qué? Porque muchas tienen a sus familiares acá. O sea, ¿qué papá, mamá no quiere estar con su hijo o su hija ante una situación de miseria humana como la que vive Venezuela? Hay cerca de 500.000 venezolanos en Chile. Entonces se requiere resguardar las fronteras, lógicamente, pero de manera que funcione y las personas entren por pasos fronterizos oficiales. Pero está el nivel de requisitos que se les solicita, que bueno, antes se pasaban por Arica Tacna, ahora por Colchane, después ahora mismo están por Ollagüe. O sea, la gente va a ir buscando nuevas formas de ingresar. Es como el sofá de Donoto, está bueno, entonces pongamos militares acá. Bueno, van a estar entrando por otro lado, hay que ver una situación que sea sostenible. No podemos vivir a estados de excepción ni en el sur ni en el norte, eso quiere decir que hay una crisis de gobernabilidad más bien. Entonces Sí, José, hay que reducir los requisitos, pero obviamente no es que eso signifique que entre cualquiera. Claro. José Tomás Vicuña, estamos hablando con el gerente general del Centro de Investigaciones y Consultoría Laboral Data Lab sobre la inmigración en nuestro país con esta situación que ha derivado en estado de excepción constitucional, inclusive en la macrozona norte de nuestro país. A tu juicio, con los conocimientos que tú posees, ¿el Estado de Chile está vulnerando los derechos humanos con estas reconducciones? Porque no son expulsiones, ¿verdad? No es que los venezolanos vuelvan a su país de origen, sino que son reconducidos a la frontera por donde antes pasaron. ¿Qué pasa si, por ejemplo, vienen desde Bolivia y en Bolivia no los vuelven a recibir? Estas personas quedan, ¿verdad?, en medio del desierto, sin poder ingresar a ningún país. ¿Qué fue lo que sucedió el 2019, en junio, entre Chacaito y Tacna, donde la población venezolana estaba ahí en carpas durmiendo en la carretera como un limbo? Hay que ver dos puntos. Por un lado, es una situación compleja, no tiene una solución fácil, pero tenemos que ver el modo de diseñar e implementar políticas públicas que ojalá sean modelos para el mundo y no repetir lo que no ha funcionado en otros países. ¿Qué es lo que no ha funcionado? Desde el muro de Trump, igual la gente está yendo para allá. O sea, obviamente hay que alentar desde elecciones democráticas en Venezuela a compartir información y trabajo conjunto con los gobiernos del continente, con los distintos estados, para ver cómo hacen para el resguardo frontera, cómo están haciendo cuando niños, niñas quieren ingresar por pasos no habilitados, cómo están haciendo también inclusive sin sus padres, qué ha pasado. O por ejemplo, en Colombia se regularizó a 1 millón de personas venezolanas que estaban indocumentadas y ya ha tenido un buen efecto. Y bueno, a ver por qué lo hizo Colombia, cómo lo realizó, qué efectos ha tenido. Tenemos que ir viendo lo que han hecho otros países que ha resultado bien, más que copiar lo que ha resultado mal. Y por otro lado, ¿sí?, la reconducción sigue un proceso, no es solo que yo le digo a la persona, oiga, devuélvase. O sea, puede haber es una detención propiamente, que la persona puede estar 48 horas, se le tiene que escuchar, ver las razones, ver la situación y ahí seguir la dinámica. Pero es muy complejo también, porque la otra vez, de hecho, el delegado presidencial de Antofagasta decía en una entrevista, bueno, si Bolivia no los recibe es problema de ellos. O sea, primero, son seres humanos, no son cosas, o sea, son seres humanos que están huyendo desesperadamente. Y segundo, la frontera, y sobre todo con Bolivia, o sea, hay aspectos diplomáticos ahí, aspectos de relaciones internacionales. No puede ser que se haya empezado con un recital en Cúcuta promoviendo los derechos humanos de las personas venezolanas y al final se diga, un funcionario del gobierno, bueno, es problema de Bolivia si no los reciben. No, o sea, acá nuevamente hay que ver cómo responder a una situación muy compleja de manera humanitaria. ¿Y qué opinas sobre los dichos, por ejemplo, de Álvaro Belolio, que es el jefe de Departamento de Extranjería y Migración, que también habla que el gobierno entrante, ¿verdad?, habría dado luces de ciertos perdonazos y por eso tienen esta situación en la frontera? Mira, eso fue una portada del diario La Segunda. Yo dudo que las personas que estén en medio del desierto estén leyendo la portada de La Segunda. Es como algo bastante que conocer primero a la población migrante para ver lo que hace. Sí, toda la razón. Y eso es como, es una
caricatura nuevamente. O sea, lo que más ha conocido la población venezolana fue el recital en Cúcuta, no la portada de la segunda. Y por otro lado, bueno, en 2018 se culpó a Bachelet, en 2019 se culpó a las ONG, en 2020-2021 se culpó a la oposición, en 2022 se culpó al futuro gobierno. Cuando durante 4 años tú estás culpando siempre al resto, parece que no tienes argumentos para asumir también los errores propios. Yo creo que sin duda esto es una situación muy compleja, pero cuando si analizamos una persona, o sea, si yo en mi trabajo estoy 4 años culpando al resto de por qué no sale mi trabajo, probablemente van a despedir, o sea, no van a aguantar ni 2 años. Entonces también hay que tener un poco de autocrítica para darse cuenta que no es siempre el problema de los demás, sino que también pudieron haber medidas que fueron tomadas de distinta manera, y decir que las personas ingresaron porque vieron esa portada es un poquito de conocimiento de la población migrante, decir, mira, una portada de un diario una tarde, no fue más que eso. Claro, y también habla también de esta distancia que tiene la persona con el cargo, ¿verdad? Y el conocimiento, justamente como dices, de la población migrante, que no iba a estar atenta en esa oportunidad de un titular, de un medio de prensa de nuestro país. Era un punto que yo al menos no había alcanzado a notar. Para ir cerrando, José Tomás, estamos hablando con José Tomás Vicuña, quien es experto en estos procesos de migración. José Tomás, la ley de migración, la nueva ley y junto con su reglamento, ¿cumple los estándares que para ti son necesarios para poder promover políticas públicas atingentes y que resuelvan este problema de una forma integral, o se queda corta? Recordemos que esta ley fue polémica, también fue llevada al Tribunal Constitucional, entre ellos, por ejemplo, estaba la firma del presidente electo Gabriel Boric. Por lo tanto, ahí también hay un nudo crítico. Sí, sin duda era necesaria una nueva ley, pero no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente hay aspectos positivos de la nueva ley y hay otros que van a tener que ir viendo su implementación. Por ejemplo, ahora todas las personas que quieran venir a Chile a trabajar van a tener que solicitar una visa en el consulado de Chile en el país respectivo y van a entrar con RUT desde el día 1. Bueno, Perfecto. eso es una muy buena medida, pero hay que ver cómo se hace. Se va a ampliar la dotación de los consulados, se va a capacitar a las personas, a informar. Imaginemos solo lo que pasó con la población venezolana, que fue eso. O sea, tienen que pedir carnet de identidad o visa desde Venezuela u otros países. Y la Eso verdad no ha funcionado. Claro. O pensemos todas las personas que trabajan en el sector agrícola. Ideal que tengan RUT, pero los grandes flujos de población boliviana, peruana, van a ir a los consulados. Son miles de personas que viajan, los vimos en los consulados el año 2020, atestados ahí en la afuera de Bolivia, en Santiago. Se está haciendo un trabajo con esos consulados, se está haciendo un trabajo con la población respectiva de Bolivia o Perú. La verdad no se ha hecho, y de hecho la misma ley dice que eso lo verá un decreto supremo a futuro. Entonces, la nueva ley, la verdad, es necesaria, pero no es suficiente, y recordemos que esta es una ley de migraciones y Venezuela vive una crisis humanitaria. Y yo diría que no es como el problema de la migración es una realidad, pero si yo la abordo con malas políticas, va a transformarse en un problema. Pero la migración en sí no es un problema. O sea, Chile ha nacido, desarrollado a través de la población migrante en el sur, en el centro, en el norte, pero los problemas surgen no por la migración per se, sino que por el diseño e implementación de malas políticas públicas. Así es, muchas gracias José Tomás Vicuña por estar a disposición de hablar de esta situación con que tú no llamas crisis migratoria, sino que crisis de las políticas migratorias, lo que está sucediendo hoy en día en la frontera, principalmente concentrado en la frontera de la zona norte de nuestro país. Gerente general del Centro de Investigación y Consultoría Laboral Data Lab. Muy buenos días, que tengas buena semana, José Tomás. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, un gusto estar ahí en radios regionales. Igualmente, muchas gracias, que estés bien. Claro.